Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas que están en sala y que están, o sea, presencial y que están participando de manera virtual. Yo diría que es para el 14 simposio un lujo tener con nosotros en línea hoy y que nos imparta su conferencia en vivo el doctor José Silvestein Torucha, que es el director de NIUNI, y subrayo, ahora haré una referencia a esto en particular. El título de su conferencia es Exposición acerca del diagnóstico educativo desde la didáctica de desarrollo de un ecosistema virtual educativo, en el caso NIUNI Universidad. Del doctor Silvestein siempre vamos a tener una asociación a la investigación, a la ciencia, a la mirada desarrolladora de la educación, al empleo sistemático y siempre creativo en nuestra educación y el sustento que la fundamenta de la escuela histórico-cultural y de esa esencia necesariamente desarrolladora que se sustenta en un diagnóstico. Y estos temas son o han sido en su obra frecuente, en su producción científica, que está a la consulta en todo, bueno, en las publicaciones digitales que hoy están a mano y en las que tuvimos muchos de nosotros, que están a mano también en un soporte impreso, sobre todo en Cuba y en México hay publicaciones del doctor en que se le pueden consultar estos temas a los que hemos hecho referencia. Y ahora toda esta teoría se está llevando a cabo y se está enriqueciendo en un entorno virtual de aprendizaje. O sea que vamos a escuchar al doctor a continuación que exponga su visión hoy de la utilización del diagnóstico y del desarrollo de esta concepción formativa en el caso de una nueva universidad completamente, vamos a decir, renovadora y que lleva a cabo un entorno muy novedoso en materia de adquisiciones, en materia de aprendizaje. Entonces, sin más, doctor, un gusto escucharlo y adelante. Bueno, muy buenas tardes en Cuba ya, ahorita, y saludos, gracias doctor Hermes, se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Y se ve la presentación. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar es un honor para mí estar nuevamente en un simposio, en este caso el 14, que organiza la Universidad de Matanzas. Gracias al doctor Escribano, porque es un ferviente impulsor de la actividad científica en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias, doctor, por la invitación. También agradecer que hay varios colegas que están escuchando, conectados de sus diferentes lugares, incluso hay mentores aquí de NIUNI, así que va a ser muy interesante el debate. Tenemos 45 minutos, yo les propongo que unos 30, 32 minutos yo me dedique a exponer las ideas fundamentales y nos quede un tiempo para el debate, para reflexión, para puntos encontrados, etcétera, en torno a este aspecto. Yo voy a dividir la intervención en tres momentos. Un primer momento, por qué es necesario el diagnóstico educativo. Y fíjense que estoy hablando de diagnóstico educativo, no estoy hablando solo de diagnóstico del aprendizaje, estoy hablando de diagnóstico educativo. Bueno, desde una posición de la didáctica desarrolladora, con un enfoque histórico-culturalista, y un segundo momento, un grupo de exigencias que se han investigado. Aquí está presente también la doctora Margarita Silvestre, que ella también ha trabajado en esta línea, y otros investigadores. Y un tercer momento, donde voy a exponer cómo en un entorno virtual, en un ecosistema virtual educativo que es NIUNI, estamos trabajando en esta concepción del diagnóstico para lograr el desarrollo de los estudiantes, incluyendo entornos virtuales. Esa va a ser los tres momentos, y el más importante considero que es donde podamos debatir, disentir acerca de lo que yo voy a presentarles acá. Bueno, en primer lugar, ¿por qué
el diagnóstico educativo, voy a dar dos ejemplos que aparentemente podrían ser antiguos. Sin embargo, quiero señalar que el término diagnóstico educativo no creo que tenga más de 30 años, 34, 35 años de desarrollarse ampliamente. En Cuba, en la década de los 90, finales de los 90, empezó a impulsarse este término. Y voy a dar dos ideas que denotan la necesidad de seguir diagnosticando. Este es un resultado del IESE, muy antiguo, del año 98. Sin embargo, esta situación que el IESE en su momento evaluó, hoy aparece incluso en la lámina, la fuente que está en internet de los estudios posteriores. Sin embargo, esta lámina muy impactante señala que los estudiantes que fueron evaluados en lenguaje y también en matemática en ese año, fíjense, anoten cuántos años han pasado, 1998, los estudiantes de las zonas rurales obtenían menos resultados en su posibilidad de lectura comprensiva que los estudiantes de las grandes ciudades. Si buscan datos actuales, esta situación se sigue presentando desgraciadamente en muchos países de América Latina, lo cual indica que debe ser muy importante seguir trabajando el aspecto que hoy nos ocupa. En segundo lugar, esta es una investigación que también realicé con un grupo de colegas mexicanos hace algunos años atrás, donde se diagnosticó, se estudió el tiempo de trabajo del docente y el trabajo del alumno en la clase, en este caso en clases presenciales. Ahorita cuando hable de INUNE, voy a hablar cómo también esto se puede valorar en un entorno virtual. Y si la gráfica la ven con calma, el periodo de inactividad de los estudiantes era grande y a su vez el tiempo en que exponía el profesor, contrastando con el tiempo en que el alumno, por ejemplo, hacía preguntas de carácter productivo o planteaba hipótesis, ¿no? Entonces, estas dos ideas que estoy apuntando acá señalan a la necesidad de que no ha perdido vigencia el diagnóstico, y sobre todo si ahora nos vamos a entornos virtuales donde el mentor o el maestro o el educador o educadora no está directamente con el estudiante, esta situación adquiere una connotación aún mayor desde mi punto de vista, ¿no? En ese mismo análisis en clases presenciales, en la misma fuente, es un libro publicado por autores de aquí de México, de Guerrero, también la manera en que se conforman las definiciones es donde el estudiante aporta elementos aislados y el educador o educadora todopoderoso es el que dice cuáles son las definiciones sobre un determinado aspecto. Esto indica también algo que se trabajó en Cuba, en otros investigadores que aquí están en este momento acompañándome, la importancia de estudiar el desarrollo, de diagnosticar el desarrollo del pensamiento, algo muy importante dentro del diagnóstico educativo. Por eso me gustaría plantear en este primer momento un conjunto de premisas. Una primera, que no por mencionada no siempre se tiene en cuenta, es que hay que diagnosticar no solo conocimiento y las habilidades, sino también incluir las actitudes y la formación del ser humano, incluyendo la motivación, algo que en INUNE estamos trabajando fuertemente en entornos virtuales. Un estudiante motivado desde el punto de vista intrínseco y apoyando con la motivación extrínseca, lógicamente puede desarrollar lo que el PNUD señalaba hace algún tiempo atrás, que podemos lograr que la persona tenga amplias posibilidades. Entonces, esta es una primera premisa que no por mencionada en el mundo académico deja de tener vigencia en mi modo de ver. Una segunda premisa, también tomado del IESE para resaltar que esto no ha perdido vigencia, y es que en aquel momento se señalaba que había que diagnosticar también los factores asociados al aprendizaje, no solamente diagnosticar matemática, español, etcétera, sino también diagnosticar, por ejemplo, el clima favorable al aprendizaje. Si usted está en un entorno virtual o en un entorno presencial,
hay que ver cuál es el tipo de relación que establece mentor, maestro con el estudiante. Y algo muy interesante, que ya desde el 98 se apuntaba por este estudio, es que si los educadores, las educadoras, consideramos que es nuestra responsabilidad, y me incluyo porque yo también imparto clases, el resultado de nuestros alumnos, en aquella investigación, los estudiantes tenían mejores resultados. Hoy tenemos mentores en UNI, donde siguen la evolución de las tareas de sus estudiantes durante toda una semana, y el mentor se siente responsable también de lo que el estudiante está haciendo en un entorno totalmente virtual. Esta es una segunda premisa también que me parece muy interesante. La tercera, para cualquier nivel educativo, no solamente para primaria, es utilizar lo que hay que tener en cuenta, lo que las neurociencias nos han dicho en los últimos 40 años, donde el cerebro del niño va evolucionando, de la niña por supuesto, va evolucionando. Son muy esenciales los primeros años de vida, por eso los países que han apuntado a la educación en la primera infancia logran un alto desarrollo posterior. Hay muchísimas investigaciones que dicen que un estudiante que tuvo un preescolar y que además fue estimulado favorablemente por su familia, logra mejores éxitos en la vida escolar, y yo me atrevería a señalar durante toda la vida del ser humano. Aquí hay una pequeña intervención, el doctor Hermes tiene la intervención y creo que después van a pasar todas estas a un sitio, todas estas presentaciones. Le preguntamos a nuestra robot que tenemos en UNI de inteligencia artificial, si gustan ahí anotar el teléfono. Claro que si van a comunicarse de Cuba por WhatsApp, habría que incluirle el numeral de México, 52, pero yo le pregunté hace algunos días atrás, cuando me preparaba para acá, cómo nos aportan las neurociencias a la educación. Esta es la cita de nuestro robot, esta inteligencia artificial. El que tenga en este momento internet o tenga señal puede preguntarle al 44 43 29 06 77. Reitero, si es de Cuba o de otro país, añadiéndole el numeral de México, que es 52. Y llamo la atención en esta premisa que también las neurociencias nos aportan a lo que podemos incluir en el diagnóstico. Por ejemplo, las herramientas de gamificación o la neuroplasticidad o el diseño de entornos educativos. Siempre, lógicamente, concibiendo desde mi punto de vista también la inteligencia artificial como un apoyo y no como un fin en sí mismo o del acto educativo. La cuarta premisa, el diagnóstico debe ser individualizado y diferenciado según el contexto social y cultural. Aquí hay una cita de una autora mexicana de mucho prestigio, la doctora Silvia Merkel, donde insiste que no se pueden barrer las barreras sociohistóricas al diagnosticar. No se puede tratar las desigualdades como si fueran iguales, porque inclusive hay autores que reflejan, creo que el doctor Escribano tiene también trabajo sobre esto, donde la sociedad o la escuela, replica las desigualdades que existen en la sociedad. Por eso mi lámina del YESE del año 98 la traje acá. Y aquí hay dos láminas con mensaje subliminar explícito de mi parte. No es lo mismo enseñar y diagnosticar a un niño que todavía trabaje con canicas, decimos en México, en Cuba las bolas, o en otro país otro nombre, a un niño que, por ejemplo, está aprendiendo usando material educativo. Entonces, no se puede diagnosticar, o sea, hay que tener en cuenta ambos ambientes culturales para poderlos evaluar. Esto sería algo también muy interesante que podamos debatir si gustan en las preguntas. Aquí tomo una frase de Vygotsky que refuerza la anterior. El desarrollo psíquico no aparece como una adaptación, o sea, no estamos hablando de Watson y Skinner, clásicamente conductistas, sino como asimilación de la cultura. Por eso es muy importante, y el evento que estamos viviendo hoy se está desarrollando
con perdón de todos los colegas de Cuba, en una provincia de una alta cultura, como es Matanza. Bueno, la cultura está socialmente determinada, se transmite de generación en generación. La quinta premisa, el diagnóstico debe ser la base para lograr el máximo desarrollo del estudiante, hablando del desarrollo en espiral, según el enfoque vygotsquiano, y contrario a lo que pudiera ser el enfoque clásico piagetano, la enseñanza correctamente organizada conduce al pleno desarrollo mental. Esta lámina está en algunas de las obras que hemos publicado la doctora Margarita y un servidor. No la voy a reiterar, solamente comentar que aquí en la base del diagnóstico, siguiendo a Vygotsky, siguiendo a los históricos culturalistas o a los didactas cubanos y de otros países que en estos más de 30 años hemos trabajado la didáctica desarrolladora, en la base está el diagnóstico para lograr el pleno desarrollo del individuo. Los cubanos, no sé si en el evento, doctor Hermes, por ahí se van a visitar algunas escuelas, pero tienen una amplia experiencia sobre educación especial y atendiendo, incluso diagnosticando adecuadamente estudiantes con síndrome de Down severo. Yo he apreciado que hay estudiantes, jóvenes, niños que son capaces de modelar y son capaces de tocar instrumentos musicales. Estoy hablando de síndrome de Down severo. Si hubo un adecuado diagnóstico y por supuesto si hay una adecuada motivación, etcétera, que es lo que estoy señalando en esta lámina que algunos conocen seguramente de publicaciones anteriores. Una sexta premisa: el diagnóstico debe ser integral y debe ser aplicado como un proceso, no es al inicio, colegas, sobre todo a los colegas jóvenes que están seguramente en el evento. No es válida solamente una prueba al inicio, así obtuve, le pongo un sello a mis alumnos en la frente y ese es el estudiante que voy a tener. No, el diagnóstico tiene que ser un proceso, tiene que ocurrir etapas y está demostrado que hay que diagnosticar todo el proceso educativo. Algunos países latinoamericanos que no aplican el diagnóstico como proceso del sistema educativo han cometido muchísimos errores y han ocasionado gastos enormes a los países. México en particular, por ejemplo, aplicó hace más de 20 años un programa que se llamó Enciclomedia, que se dotó a las escuelas de pizarrones electrónicos que no existían incluso en el primer mundo, y hubo escuelas que no tenían electricidad. Entonces, indica que no se podían utilizar porque usaban elementos con electricidad, ¿no? Entonces el diagnóstico debe ser de todo. El diagnóstico tiene que ser del docente, del directivo, de la familia. Por eso aquí incluye el contexto sociocultural. Esta lámina refuerza lo anterior. El diagnóstico tiene que ser un proceso, descubrir el estado del problema, si son problemas de aprendizaje, si son problemas de educación especial, si son problemas de estudiantes que han emigrado de las zonas rurales, la ciudad. Eso se da en muchos países, México en particular se da. Estudiantes de la Huasteca Potosina, por ejemplo, que es un estado, un lugar de un estado, en el estado de San Luis Potosí, emigran a la ciudad y hay que diagnosticarlo. Imagínense este mismo diagnóstico si no se tuviera en cuenta en un entorno virtual, donde hay una serie de variables que intervienen, que hay que de alguna manera controlarlos también. Por eso, en esta intervención que estoy teniendo con ustedes, insisto en algo que está dicho, no lo estoy descubriendo yo en este momento, pero que tiene que ser un proceso para provocar los cambios en el estudiante. La séptima premisa: el diagnóstico debe considerar los tipos de actividad humana y favorecer la autorreflexión. Aquí estoy usando a Leontiev, donde habla de los tipos de actividad. En Cuba se conoce muchísimo la obra de Leontiev, y que en el acento sugiero a los que son de otros países que busquen la obra de Leontiev. Aquí hay una definición de la actividad, está demostrado también en investigaciones. No se puede diagnosticar solo los conocimientos, hay que diagnosticar los otros tipos de actividad, incluyendo la actividad comunicativa. Y eso lo subrayo para los medios presenciales
Por ejemplo, lo que señalé ahora, un niño de la zona rural que emigra a una zona urbana, donde además no hablan una lengua indígena, como él nació hablando una lengua indígena. Eso ocurre en Brasil, en México, en Colombia, en muchos países del área. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Subrayo un libro muy interesante, Actividad, Conciencia y Personalidad, de Leontiev. Está publicado en México y creo que en otros países de América Latina. Bueno, en Cuba también, por supuesto. Hay varias obras de Leontiev señaladas ahí. Sugiero que lo podamos revisar. Y bueno, voy a cerrar en los últimos minutos de este tiempo que me han permitido exponer. Voy a hablar de NIUNI. NIUNI, su nombre implica el nombre de la universidad del siglo XXI. En NIUNI hablamos de una universidad en un ecosistema educativo virtual. Es un término, yo diría, relativamente reciente, la definición de ecosistema educativo virtual. Los que anotaron el nombre del robot nuestros le pueden preguntar si gustan, y ahí van a aparecer incluso autores que hablaron de esta materia. En este caso estoy tomando a trabajo de la doctora Margarita Silvestre Olama, la rectora de esta universidad que yo dirijo también, junto con ella. Hablamos de un ecosistema virtual, es decir, tiene que haber relaciones, sujetos, entornos en el cual se realiza. Esta es una pequeña imagen del edificio donde está NIUNI. Yo estoy ahora en una oficina de NIUNI, donde no hay salones para estudiantes. Hay cerca de 44, 45 trabajadores. Aquí hay algunos de ellos que están viendo esta plática. Y a partir de ahí organizamos todo el ecosistema educativo virtual, que no depende de la estructura física del edificio, depende de la estructura que voy a explicar en este momento. Hay una plataforma que es elaborada por NIUNI precisamente para trabajar con los estudiantes, y esa plataforma, en la cual los estudiantes entran con un usuario y una contraseña, está diseñada asumiendo la posición de Leontiev o de Vygotsky o de Davidov, atendiendo a los tipos de actividades y de acciones y operaciones, usando también trabajo de Talicine, que en Cuba se conocen también mucho. Hay módulos donde van organizando los tipos de actividades para motivar, en primer lugar, al estudiante para el ejercicio de la profesión. Y yo lo subrayo. En una universidad donde tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados, y por lo tanto formamos estudiantes para el ejercicio de una profesión: derecho, mercadotecnia, doctorado en educación. Por lo tanto, hay clases virtuales donde están diseñado todo el material, donde hay videos, herramientas de gamificación, evaluaciones, casos prácticos, y eso lo subrayo como algo muy interesante, casos prácticos de la realidad profesional del estudiante. No se enseña a un estudiante en una universidad, bueno, no se debe enseñar a un estudiante en una universidad como se enseña a un estudiante de una educación primaria, porque aquí son problemas profesionales. Hay una clase sincrónica similar a esto que estamos haciendo ustedes y yo, un día a la semana, y al siguiente día, en menos de 24 horas, el estudiante la grabación la tiene. Hay un equipo de expertos, aquí creo que está Samantha, que la dirige ese equipo. Hay un equipo de expertos que la edita, y en menos de 24 horas el estudiante la puede ver todo el tiempo que considere su carrera. Hay materiales de apoyo, todo está regido por una herramienta antiplagio, o sea, no puede subir nada que sea plagio de otro nivel. Hay una actividad para la clase sincrónica, hay tareas y hay foros. Voy a pasar otra lámina donde esta misma idea se repite o se profundiza, donde este es un ejemplo de una clase real. Aquí aparece en el centro la maestra Giselle,
que es la coordinadora de la carrera, y en ese momento de la clase virtual hay diagnóstico. El coordinador está tomando lista, está revisando quién asiste a clase, y hay una persona que se llama atención estudiantil, donde esa persona, el estudiante que no asistió a la clase virtual, le está hablando por teléfono o le está mandando un mensaje para poder decir que se incorpore a la clase virtual y bueno, aproveche el intercambio directo con el mentor y no solamente vea posteriormente la grabación. La clase sincrónica que ya comenté es como si fuera el material, bueno, como si fuera el material fundamental a estudiar. Hay tareas y foros durante toda la semana. La coordinación, el mentor, solo le llamamos mentor al educador o educadora, va trabajando a que los estudiantes elaboren tareas. En una buena parte son casos reales de la profesión, y además en la clase sincrónica, como si fuera esta que estamos teniendo ahorita, que para mí sería la sesión de preguntas muy importante para nuestra clase sincrónica. Aquí no los voy a mandar a pequeños grupos de trabajo, pero Meet tiene una herramienta muy interesante que la utilizamos en Uni, donde mandamos a los estudiantes a pequeñas salas de trabajo y debaten de manera individual aquí la relación teoría-práctica, y nuevamente regresan a la gran sala, que es la que Meet nosotros utilizamos igual que lo que el Congreso de Matanzas está utilizando en este momento. Es un ejemplo de una actividad, de una tarea. Aquí hay la actividad para realizar en una tarea, y miren cómo el diagnóstico le permite al estudiante, con la herramienta que tiene en Uni, saber mi tarea está por calificar, el alumno no me ha enviado la tarea y por lo tanto yo le escribo en el grupo que debe mandarme la tarea porque se va a vencer el tiempo. Y bueno, lógicamente, como cualquier sistema evaluativo, existe la reprobación. No tenemos exámenes finales, nos hemos concentrado en los casos de la profesión, y esto es un ejemplo que está abajo de la actividad de la clase sincrónica. También están diseñadas previamente para que el estudiante pueda trabajar en equipo. Por lo tanto, no estamos eliminando en el ecosistema de Uni la actividad entre pares, entre grupos, para poder llegar al conocimiento, como ocurre en la vida profesional moderna y la vida profesional futura, ¿no? Algunas herramientas que tenemos en la plataforma, hay un espacio que se llama UniPlay, ahí tenemos videos que se han filmado por expertos que hemos contratado, y hay videos de eventos, etcétera. Recuerdo que creo que hay un evento que el doctor Emmy nos hizo el favor de compartir de Bolivia hace el año pasado, por ejemplo, y nuestros estudiantes disfrutan ver los videos. Incluso hay videos relacionados con la vida familiar, es decir, que un estudiante no solamente entra en UniPlay para poder contestar una tarea, sino también puede disfrutar en familia videos que aparecen en UniPlay. Hay un espacio que se llama UniSpace, aparece a la derecha de ustedes, donde el estudiante recibe información, puede publicar pequeña información y se vive la vida estudiantil virtual. Claro que la vida virtual no sustituye a la presencialidad, y en esto estoy muy claro yo de esto, pero hoy hemos estudiado que muchos estudiantes han asimilado, han asumido la necesidad de estudiar de manera virtual. Uni hoy tiene estudiantes de todos los estados de la República Mexicana, y a las 7 de la noche del miércoles, por ejemplo, yo me reúno con estudiantes de varios estados de la República, ¿no? Entonces eso sería muy costoso poderlo hacer en otro momento, y claro que la presencialidad va a seguir existiendo. Lo que hemos tratado de buscar espacio para enriquecer ese ecosistema virtual. Y el último, les comentaba, ahí está un poquito más claro, nuestro robot, inteligencia artificial, que seleccionamos un medio económico para los estudiantes donde pueden escribir a un grupo de WhatsApp, y el robot en cuestión de minutos, a veces a un minuto, le está contestando lo que quiere y el estudiante profundizar, desde una pregunta como la que yo hice hace un ratito, o les mostré, o una pregunta donde diga, tengo necesidad
de traducir un artículo científico, y Neville estamos entrenándola, así se llama nuestro robot, para que pueda ayudar al estudiante a traducir, por ejemplo, un artículo del español al inglés, por ejemplo, ¿no? Aquí hay dos videos, dos links que los pueden buscar. Hay un video acá donde está también la doctora Margarita, seguramente lo recordará, con estudiantes precisamente de educación primaria, tratando de demostrar cómo se cumple una didáctica desarrolladora, pero cómo en la clase el diagnóstico permite estudiar o ayudar a los estudiantes, o dar los diferentes niveles de ayuda. No cité a Vygotsky ahorita, pero claro que aquí está presente el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Y hay un video también, en Cuba sé que se utiliza ampliamente, pero quizás en otros países podría ser interesante, una prueba del cuarto excluido, donde se puede medir el nivel de pensamiento. No estoy excluyendo que en el diagnóstico educativo también se diagnostique el pensamiento. Pudiera servir esto como una ayuda para este debate. Quisiera terminar, para dar tiempo a las preguntas, creo que den el tiempo que me habían asignado, terminar con una frase de ese grande de Cuba y de América Latina o del mundo: educar es dar al hombre las llaves del mundo, que son la independencia y el amor. Por eso hay que diagnosticar, insisto, estoy parafraseando la frase de Gran Martí, hay que diagnosticar qué tan independientes son nuestros estudiantes, qué tan se sienten atendidos, y por supuesto preparar las fuerzas para que lo recorra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales y libres. Es decir, que la independencia del ser humano, no solamente la independencia política, también se da la independencia, el sentido de poder crecer, el sentido de crear una empresa o ser un gran empleado en una empresa, también se da. Y reitero, hay un ecosistema que permita lograr ese desarrollo, y si ese ecosistema es continuamente diagnosticado. O sea, no se puede llevar al estudiante, voy a dejar de compartir, no se puede llevar al estudiante al final reprobarlo, como desgraciadamente ocurre en muchos lugares, porque hay que diagnosticarlo para poder trabajar, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia, que desgraciadamente hubo muchos muertos en el mundo, hoy estudiantes que entran en la educación virtual siguen creyendo que los entornos virtuales son como los que aceleradamente el mundo tuvo que emplear durante la pandemia, y no es así. Lo que quería un poquito demostrar con la idea del ecosistema educativo virtual de NIUNI es que hay que diseñarlo de manera científica para poder incluir en ellos el diagnóstico. Me podría haber referido a otra idea, pero la conferencia que me invitaron a intervenir era sobre el diagnóstico. Hasta aquí sería mi intervención, doctor Hermes y los colegas, y estoy ávido de las preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo por su magistral conferencia, como cierre de esta sala en que hoy se ha dedicado al tema del diagnóstico como necesidad imprescindible del proceso educativo, y estamos muy agradecidos. Entonces, también me gustaría saludar a un amigo, un colega que se ha unido a la sala recientemente, el querido Fran Vázquez, que tanto ha colaborado con nosotros, y es un gusto, un placer ver a la doctora Margarita, que crecimos con sus saberes, sus experiencias, sus intercambios con nuestras universidades pedagógicas, y que bueno, hoy tienen a bien esta maravillosa universidad que ustedes coordinan, y que por supuesto vamos a acceder y a seguir profundizando en esa experiencia que nos ha compartido. Entonces, bueno, me gustaría escuchar intervenciones de la sala, tanto de los colegas que están de manera virtual como los que están acá presentes. ¿Alguna pregunta al doctor Silvestre? ¿Algún comentario?
Creo que Fran Vázquez tiene una pregunta. Vázquez está pidiendo la palabra. Adelante, querido. Bien, muchísimas gracias. Primero que todo, un cordial saludo a ese equipo que hoy acompaña al doctor Escribano en esta organización de amigos, hermanos, con quien me une una gran amistad. También un saludo y un abrazo a la distancia para el doctor José Silvestein, la doctora Margarita. Recuerdo hace muchos años haber estado en las oficinas de ustedes en el ISCP y tuve el honor de trabajar directamente con con Silvestein. Y escuchando esta propuesta que tienen ustedes en torno a un ecosistema educativo que vincula diferentes modalidades, es decir, una modalidad en línea, una modalidad a distancia, una modalidad virtual, y en correspondencia con el tema que están abordando del diagnóstico y viendo el desarrollo que tiene la universidad dentro de su ecosistema de herramientas muy avanzadas y de una plataforma propia en el desarrollo, y que veía en el análisis de cómo integran los diferentes momentos, inclusive preclase, sincrónicos y posterior. Me gustaría consultarle al doctor José Silvestein, también quizás a su equipo, pero en este caso el doctor, cómo dentro del ecosistema conciben la analítica de datos como parte del diagnóstico, y cómo dentro de esa analítica de datos como parte del diagnóstico permite generar un proceso, o cómo trabajan ese proceso de retroalimentación. Usted decía, un ejemplo, a través de las llamadas, para atender las necesidades individuales y las particularidades que se van generando en una población de estudiantes que por lo general combinan el trabajo, las responsabilidades sociofamiliares con los estudios, en este caso de posgrado y también de pregrado. Muchísimas gracias por permitirme la pregunta, y gracias al doctor Escribano por esta invitación. Fran, un gusto volverte a saludar ahí. Hiciste una pregunta muy buena. Yo creo que también todas las plataformas educativas deberían asumir algo de lo que en Niuni estamos tratando de incorporar para desarrollar, ¿no? Hay varios momentos. Uno, yo mencioné la clase sincrónica, no la voy a volver a reiterar. Para estudiantes que trabajan con nosotros, insistimos en que abran su cámara. No estoy regañando a nadie ahora que no la tienen abierta, porque nosotros es muy importante la comunicación. Es una manera de poder ver. Yo veo que tú te sonríes, por lo tanto, si yo estoy explicando algo, nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, eso es algo muy que no señalé ahorita. La clase sincrónica, el estudiante que se inscribe en Niuni, no creas que todo lo logramos al 100, pero insistimos en que tiene que tener su cámara abierta para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una condición que en un momento con bajo internet no podría ser, ¿no? Pero en términos prácticos, le pedimos a los alumnos, en términos de la plataforma, toda la clase virtual, que fue el primer esquema que yo señalaba a la izquierda, se llama clase virtual, tiene momentos donde el estudiante ve un video. Por ejemplo, el video que estamos en internet también está en una materia que yo imparto, que se llama diagnóstico. Y hay preguntas donde el estudiante puede dar opiniones o preguntar sobre el video que está viendo, y que automáticamente le llega un mensaje al mentor o a la mentora. En las actividades y herramientas de gamificación, donde hay diferentes herramientas, por ejemplo, hay una herramienta muy interesante que es un recorrido virtual, donde el estudiante interviene en el recorrido virtual y puede dar opiniones, y en esos datos que él está dando, el mentor va analizando el comportamiento del estudiante. Ese es un momento también importante. Ya decía hace un rato que no hay examen final, no castigamos al alumno al final, sino que a medida que él hace cada actividad, en el doctorado tenemos 5 encuentros virtuales por asignatura, durante 5 semanas demora un módulo de una materia. El estudiante tiene oportunidad de enviar 2 veces la misma tarea. Eso también es una innovación también interesante. No lo
él manda la primera opción, el maestro retroalimenta lo que tú estás diciendo, da datos para que el estudiante lo lea a la hora del día que él considera, porque recuerden que la tarea es asincrónica, cuando él la quiera hacer, y si él se equivoca, él tiene la posibilidad de un segundo momento para intervenir y complementar lo que el mentor le facilitó. Ahí puede ser a través de la plataforma o a partir de otras herramientas como el WhatsApp, que hoy está muy utilizándose en muchas partes del mundo, ¿no? Y un tercer elemento muy interesante para tu pregunta, Fran, es que también el estudiante va viendo en su pantalla la evolución de cada materia. Es decir, cada tarea y cada foro tienen un puntaje y el estudiante lo va viendo. Él mismo es responsable de su aprendizaje. Él va viendo y dice, yo tengo 20%, tengo el 40%, tengo el 60% a medida de lo que yo avance en la semana, y que mi mentor me fue retroalimentando para el ejercicio de mi profesión. Insisto, que la clase virtual, a diferencia de algunos que se quedaron con la idea de la pandemia, para nosotros es esencial para poder profundizar en esto. Y hay una manera que tiene el reglamento de NIUNI, que si el estudiante se quiere conformar con 80%, puede decir, terminé la materia, no quiero mandar la última tarea, no es lo común que ocurre, pero él pudiera quedarse con el 80%, en posgrado, en el caso de México, con el 80% estaría aprobado, y sin embargo, cuando ocurre estos casos, el mentor le insiste, vamos a revisar acerca de esto. Al final, la propia plataforma, el propio ecosistema, cuando el estudiante tiene evaluadas todas las materias, le da un botón donde dice finalizar la materia, quiere decir que él se autocontroló y automáticamente puede descargar un certificado, que es como una constancia de que terminó toda la materia. Eso también nos ha ayudado a motivar a los estudiantes, aquellos estudiantes que necesitan rápidamente crecer en el mundo laboral, bueno, tienen documentos que avalan que ellos tuvieron un determinado aprendizaje, no corre un requisito burocrático de que tiene que solicitarlo, sino él termina y él puede recibir puede descargar, vía plataforma lo que está ahí. Así es como estamos trabajando en ese sentido. Se está incorporando lo que yo decía de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en una etapa beta más. Ya prácticamente nuestro Neville, como le llamamos, contesta muchísimas cosas. Le pueden preguntar los que están aquí conectados. Quiero que me elabore un instrumento de observación de clase y Neville los ayuda. Claro que no lo presenten en la tarea porque a lo mejor lo reprueban, ¿no? Porque no está completo, pero pueden elaborar un instrumento y eso ayudaría mucho al estudiante. Muy interesante tu pregunta. Lo único que te voy a decir que decías que hace muchos años, ¿no? Somos muy jovencitos todos los que estamos aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Sí, bueno, le damos la palabra al doctor Hermes, que también quiere hacer un comentario al respecto. Sí, bueno, a mí me pareció una excelente pregunta para que el doctor profundizar en algo que es muy importante. De hecho, Fran y unos colegas mexicanos y yo otros acá escribimos y pues se publicó en una revista, Universidad y Sociedad, en una prestigiosa revista de Cienfuegos acá en Cuba, un artículo, creo que fue en el 2022, sobre la analítica del aprendizaje. Y, en fin, y abunda por, bueno, en el orden teórico, esto cómo debe operar en el posgrado. ¿No ha sido, Frank? Y ahora el doctor nos lo ha ilustrado en la práctica. Nosotros tuvimos la teoría en aquel artículo y el doctor se investiga en la práctica. Yo quiero, bueno, en primer lugar, doctor, agradecer la conferencia suya, que está en línea con toda la teoría que tratamos que se difunda desde este evento como un escenario para poner, vamos a decir que alto nivel en el desarrollo teórico que se socialice. Y me parece muy importante que dentro del diagnóstico, que la concepción del diagnóstico que usted defiende, descansen elementos como vayan dirigidos a estimular la personalización del aprendizaje,
la motivación, el hecho de poder, siempre que hay una posibilidad, para el que quiera saber más, el que quiera poder acceder a recursos, esos recursos están. O sea, el hecho de también que no se llame el docente, no es el profesor, es un mentor, y el mentor realiza una mentoría que implica orientación, guía y contacto individual con el estudiante. Es muy importante en ese sentido, y no es un aspecto formal, no es un aspecto de técnico, es un aspecto de esencia, y que responde a esta concepción que está aquí. Y todo esto propende, yo anotaba aquí, esto propende el desarrollo individual en la complejidad e integración de adquisiciones que realiza el ser humano, que en correspondencia con su plataforma cultural, científica, teórica que tenga, se enfrenta a estos desafíos e incorpora nuevos saberes. Pero un último elemento que quiero subrayar, que me parece que, a mi modo de ver, es una de las cosas más importantes, es el hecho de que le permita al mentor saber, como parte de ese diagnóstico, cómo trabaja el estudiante. Hoy en el mundo, usted decía que no hay examen final, no hay una prueba final. En el mundo hoy hay de los que yo les llamo gurúes de educación, hay muchos de ellos que se oponen al asunto de las pruebas, de los exámenes. Richard Gerber es uno de los más influyentes y es uno de los que está en contra del examen. Y a mí me parece muy interesante, pero yo no voy a ir ahora a Richard Gerber, uno de los asesores del Reino Unido en educación. Voy a ir atrás, más de un siglo atrás, en Cuba. Y Enrique José Barona dijo que un profesor moderno de la universidad moderna no debía utilizar la universidad como un teatro donde se trabaja, perdón, un teatro donde se declama, sino un taller donde se trabaja. Y el hecho de que sea un taller donde se trabaja nos permite esa concepción que usted defendió, que el mentor pueda saber cómo ha venido trabajando en 5 temas un estudiante, y habiéndolo acompañado, habiéndole dedicado atención individual, leyendo sus trabajos y dedicándole orientaciones y recomendaciones para que mejore integralmente en todos sus saberes y en todas sus adquisiciones. A mí, finalmente, le felicito. Me parece algo muy oportuno y de lo que nos ha enriquecido en lo que debe ser verdaderamente un modelo de un ecosistema de aprendizaje virtual. Muchas gracias por su intervención. Sí, doctor, creo que la doctora Margarita quería levantar la mano, si se puede. Adelante, profesora. Buenas tardes por allá. Me da mucho gusto estar aquí y poder escucharles y compartir un poco en este evento. Y me da mucha satisfacción ver el esfuerzo que hacen y cómo logran muchas cosas que son de gran valor para la educación en Cuba y en América Latina y en el mundo. Entonces, pues me da mucha satisfacción poder estar aquí en este momento. Yo quería destacar que el diagnóstico es un tema muy actual, porque en la práctica educativa tenemos un problema muy grande, y es que si bien hablamos de diagnóstico, no se diagnostica teniendo en cuenta todos los adelantos y todos los recursos que la ciencia nos pone a la mano. Lo que estamos haciendo es un proceso de diagnóstico muy pobre, muy atrasado, muy retrasado, no tiene que ver nada con el desarrollo que hoy tiene la ciencia, y entonces queremos lograr una educación de calidad, pero una educación de calidad que no se logra ni en un aula, ni en una escuela, ni en un estado, ni en un país, si no hay masividad. Pero nosotros mismos estamos impactando negativamente en el alcance de esa masividad. ¿Por qué? Porque no logramos llevar estas herramientas, estos instrumentos, este sustento científico que es el actual diagnóstico al aula, a la escuela. Entonces nos quedamos con una valoración muy superficial de los problemas del contexto, de los problemas de la institución, del estudiante. Entonces nuestras estrategias no nos permiten asegurar ese alcance de esa calidad. Entonces empieza un proceso de frustración en estudiantes, en docentes. La escuela pudiera dar mucho más que no está logrando. Entonces creo que todas las investigaciones que realicemos en torno a esta problemática y las podamos compartir con todo el mundo de América Latina, daría un apoyo extraordinario a un gran problema que hoy seguimos teniendo y está de una manera muy fuerte en muchos países. Gracias. Felicidades, doctor, por tu conferencia. Gracias.
Sí, no sé si hay otra pregunta, otra... A mí me gustaría hacer un breve comentario, doctor, porque a mí me llama muchísimo la atención de su conferencia y sobre todo, o sea, a partir de su presentación, es evidente los fundamentos que sostienen su universidad, o sea, los fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos y didácticos de su universidad y de los profesores que comparten los estudiantes y de la manera en que la didáctica desarrolladora que usted nos enseñó y que defiende, se pone de manifiesto en este ecosistema de aprendizaje. Y entonces me gustaría, si pudiera, un comentario o quizás algún llamado, porque me parece muy interesante en un ecosistema con estas características, el manejo, o sea, el diagnóstico del uso de la inteligencia artificial, o sea, ese complemento desde las posiciones Vygotsky que usted defiende, ese nivel de ayuda que le ofrece al estudiante, ese otro, que en este caso no es ni el otro estudiante más capaz, ni el maestro, ni la familia, ni el tutor, sino que en este caso estamos hablando de la tecnología con estas características, y yo creo que en su universidad y el uso, desde sus fundamentos y con el uso y el apoyo de la inteligencia pudiera trabajar el diagnóstico de cómo el estudiante lo utiliza y también ilustrarnos en un futuro, en futuras conferencias, en cómo modelar también y educar al estudiante en el uso de estas tecnologías desde el diagnóstico, o sea, de los resultados que puede estar aportando el diagnóstico en esta institución sobre este empleo. Me gustaría... Muy interesante pregunta. Mira, voy a aprovechar tu pregunta para dos intervenciones, pensando que hay muchos jóvenes ahí que están ahí o que van a ver después la intervención, ¿no? Lo mismo que ocurrió cuando se hablaba del constructivismo o se habla del enfoque historiocultural, hay una idea teórica que los que dirigimos a doctorantes o maestrantes tendremos que ayudar a hacer, y que la gente haga un análisis histórico-lógico de las teorías, ¿no? No hay un solo constructivismo, no hubo un solo constructivismo, hubo diferentes posiciones del constructivismo. Creo que no hay un solo enfoque historiocultural. Hay varios enfoques del enfoque historiocultural. Yo les sugiero, hay brasileños en el evento, no sé si de Uberlandia, pero sería muy interesante que revisaran los trabajos que están haciendo en Brasil, concretamente la Universidad de Uberlandia, que tenemos relaciones con ellos, UNI tiene relaciones con ellos y otras instituciones cubanas también. Lo que están haciendo para redescubrir autores del antiguo campo socialista de Europa del Este, ¿no? No existen los sistemas políticos, sin embargo, los aportes de Vygotsky nadie lo negaría, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar de mi pequeña introducción es que aunque ahora muchos lugares están diciendo que como la gran panacea la inteligencia artificial, en el caso de NIUNI en particular, la estamos utilizando como un elemento, por supuesto, de apoyo al proceso y de crecimiento, no pensando en que hagan todo el trabajo. Por eso ponía ahorita el ejemplo de esto. Hay muchísima información en internet de que inteligencia para hacer esto, para hacer lo otro. Yo creo que la teoría sobre la inteligencia artificial se va a reconstruir en los próximos 10 años. Hoy está más bien la parte tecnológica avanzando la educación. Por eso la idea que quiero resaltar en esto es que hay que preparar al educador. En el caso de NIUNI también tenemos un poderoso sistema para capacitar a los mentores, a las mentoras. Eso no se puede perder de vista con la inteligencia artificial, no innubilarnos que todo se va a resolver, ¿no? Es una herramienta para el apoyo del ser humano y que la parte educativa podemos explotar mucho para poderlo resolver, ¿no? Es como, por ejemplo, yo mencionaba también la herramienta de gamificación. Hoy la tecnología dice como si fuera el gran descubrimiento, ¿no? Ya con otros nombres, hace 30, 40 años habían las preguntas de verdadero o falso, las preguntas de relacionar columnas, y en el caso de NIUNI, que la utilizamos, algunas de ellas como apoyo al proceso sobre la base de casos profesionales, no como el fin en sí mismo o exámenes al estilo de hace 30 años atrás, ¿no? Aunque ahora se llamen herramientas
de damnificación. Por eso digo que es un tema polémico. Vi varias ponencias ahí relacionadas con esto, incluso la conferencia del doctor Armando Sánchez hoy en la mañana en otra sesión también muy interesante sobre inteligencia artificial. Esa sería mi respuesta. Hay que seguirlo estudiando y reitero, hay que seguir capacitando a los nuevos retos a los profesores. Esa sería mi respuesta a tu pregunta muy interesante. Muchísimas gracias. Creo, bueno, si no hay otra intervención, doctor Escribano, que es el momento de, ya se acerca a las 2 de la tarde, ya se cierra la sala, se cierra la plataforma, se cierra con broche de oro, de lujo, con su conferencia, con su intervención, bueno, las intervenciones tanto de la doctora Margarita, que nuevamente reitero el placer, de Fran, del doctor Hermes, y los convoco a continuar en el evento, en la jornada de mañana, donde también estaremos desde otras salas coordinando otro taller que tiene que ver con la formación inicial y permanente del personal docente, donde estamos seguros que también hay temas y ponencias vinculadas a estas temáticas que hemos abordado. Y entonces agradecerles a todos la presencia, la participación, los que se han conectado de manera virtual y se han mantenido, han ido aumentando su presencia durante la sesión de la mañana. Y les deseamos a todos buenas tardes. Muchas gracias. A los que estén virtual, aplausos, los que estamos aquí también. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Hermes. Gracias, doctores. Saludos.